Dios les bendiga y que su vida es de bendición para la iglesia. Amén. Pues hermanos, pues ya tenemos cambio de horario. Yo creo que ya muchos ya se dieron cuenta, ¿verdad? Ya regresamos al horario habitual que teníamos anteriormente. Y ahora sí dicen, como dice el extranjero, forever and forever. Para siempre ya. Entonces, pues damos gracias a Dios también por eso, ¿sí o no? Aunque a algunos les gustaba el horario anterior, pero bueno, ya vamos a tener que volvernos a acoplar a este horario que era el habitual de nosotros. Y como ustedes bien saben, en estas fechas y en estas temporadas se celebran las tradiciones de nuestro país, ¿verdad? Nuestro querido país de México. Esas tradiciones de los muertos que mientras la cultura popular de nuestro país festeja ese día, nosotros festejamos la vida. Porque solamente Cristo venció la muerte, amén. Y Él es el único que dejó la tumba, y esa tumba está vacía. Entonces nosotros celebramos a aquel que vive y reina por siempre, amén. Bueno, pues el día de hoy quiero compartirles un tema especial. Ya en la mañana por aquí estuvimos hablando de este tema, creo que es muy importante. Tengo siempre un problema con el tiempo, espero acortarlo lo más pronto, lo más posible, ¿verdad? Pero quiero que usted se lleve una enseñanza en su corazón que le va a servir para toda su vida. Bien, así como está, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia. Señor, humildemente te pido que pongas tus palabras en mi boca, Señor, y que tu palabra pueda hablar al corazón de las personas, Señor. Dios, háblanos, Dios, guíanos, Dios, ilumínanos, Señor, que tu palabra, Señor, sea sembrada y dé frutos, Señor, cual al 100 por 1. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pues el día de hoy quiero hablarles acerca de un tema que es muy importante para cada uno de nosotros. El tema le he titulado Creciendo en Gracia. Creciendo en Gracia, ¿sí? Y este es un tema que es muy importante que entendamos para poder saber la dimensión de la gracia del amor de Dios. Y yo le decía a mi esposa cada vez que empiezo a hacer un sermón, quiero hablar de un tema en especial, pero no sé por qué termino hablando de otro. Entonces le digo, ¿sabes qué? Mejor ya no voy a planear este asunto, mejor voy a empezar a hacer las cosas como son y que Dios me guíe para que Él sepa lo que su pueblo necesita. Y pues bueno, creciendo en gracia, la palabra crecer es una palabra muy importante, porque la palabra crecer, cuando hablamos de crecimiento, hablamos de un proceso, de una evolución, de un desarrollo. Hablamos de que las personas están en un constante proceso de crecimiento, y eso es muy importante, porque el crecimiento permite que las personas puedan alcanzar y mejorar en varias etapas de su vida, en varias áreas de su vida, para poder dar pasos, para poder mejorar, para poder incrementar o cambiar su estilo de vida. Y en las áreas de en general de nuestro estilo de vida hay diferentes tipos de áreas. Por ejemplo, podemos hablar del área física. En la mañana les hablaba acerca de todo esto, y en el área física es muy importante que tengamos que seguir desarrollándonos, porque como personas tenemos que evolucionar, tenemos que crecer. No nos podemos quedar siempre como niños, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo cada día, tenemos que fortalecernos, tenemos que estirarnos, ¿verdad? Aunque algunos no crecen tanto, pero están creciendo, ¿verdad? Entonces también los deportistas, ellos hacen ejercicio con la meta y el objetivo de fortalecer su estado físico y poder mejorar sus capacidades atléticas en ese sentido. También tenemos en el área, ¿cuál otra área podemos tener? El área intelectual. Mucha gente se capacita, estudia y a través de ese estudio su propósito, su objetivo es mejorar su calidad de vida. Por eso es que hay un proceso de desarrollo y de crecimiento en cada persona. En el área moral o en el área emocional, por así decirlo, también nosotros tenemos que crecer, también tenemos que desarrollarnos. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar como el pensamiento de un niño, ¿verdad? Tenemos que vivir nuestros procesos en nuestras etapas e ir mejorando en nuestras emociones. Aunque hay muchas personas que se quedan como niños para siempre, ¿verdad? Tienen el síndrome de Chabelo, les decía. ¿Sí? Siguen haciendo sus berrinches por muchas veces por cosas tan insignificantes en su vida. Entonces hay muchas áreas en nuestras vidas, como por ejemplo el área espiritual.
Tú y yo estamos en este lugar porque queremos crecer espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Amén. Por eso estás aquí, porque te vienes y te conectas con Dios, te alimentas de Dios, te llenas de Él, y esa llenura te permite crecer espiritualmente. Tu fe se fortalece, tu fe crece, tu fe se alimenta de Dios, y eso permite que haya un crecimiento en tu vida. Ahora bien, todo esto es importante porque ninguna persona puede quedarse sin crecimiento, porque el hecho de quedarse sin crecimiento, estamos hablando que hay un problema, hay un estancamiento, y la persona, las personas o el órgano, por así decirlo, o algo que no crece, ¿cómo queda? Queda deforme, se queda enano, ¿verdad? No se ve una evolución en él. Por eso es importante el crecimiento en la vida y en las etapas y en las áreas de cada una de nosotros como persona. Cuando la palabra de Dios habla del crecimiento de la gracia, hablamos de la gracia, y esa palabra estamos muy asociados con esa palabra. ¿Cuántos han escuchado de esa palabra? Todos, ¿verdad? Todos hemos escuchado de la gracia y estamos familiarizados en nuestro lenguaje cristiano con esa palabra. Y decimos la gracia de Dios. Pero ¿qué es la gracia de Dios? Hemos usado esa palabra constantemente y tenemos que saber de qué habla la palabra de Dios acerca de la gracia. Miren, en la carta segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, ustedes me pueden seguir leyéndolo, versículos 17 y 18, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, ¿qué dice? ¿Qué dice? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, la gracia de Dios. Esta carta de segunda de Pedro, el apóstol Pedro la estaba escribiendo a la iglesia que estaba en Asia Menor, cuando estaban sufriendo persecución. Los cristianos estaban pasando por una etapa fuerte, de tal manera que se habían levantado gente que estaban predicando o estaban enseñando una falsa doctrina. Inclusive estaban enseñando que Cristo ya no iba a regresar, como muchas veces se cree en la actualidad. Hay muchas personas que ya Cristo dice que ya no van a venir, ya no va a venir. Pero Pedro aconseja a la iglesia y les dice que les insta que sigan creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la pregunta es: ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Bien, la palabra gracia proviene del griego Christos, ¿sí? Charis, perdón, del griego charis. Y esta palabra del griego significa o se refiere a una acción. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra charis nos habla de una influencia divina, de donde proviene la palabra gracia. La gracia es una influencia divina en las personas. Es una influencia divina sobre el corazón, fíjense bien, y su reflejo se produce en la vida de la persona. De tal manera que la palabra gracia nos ayuda a actuar y a comportarnos de alguna manera. La palabra gracia es una influencia divina por la cual es el resultado de tu comportamiento, por lo que Dios te permite que tú seas. Ahora, escuchen bien esto. También significa, la palabra gracia o la palabra charis, de donde proviene, significa aprobar. La gracia nos aprueba delante de Dios. También significa congraciarte. La gracia nos congracia con Dios, ¿sí? Nos reconcilia con Dios. Fíjense, escuchen bien. La palabra gracia también es un don. Se refiere a un favor, a un gozo, gratitud y mérito, ¿sí? ¿Por qué un mérito? Porque una persona, es el mérito que recibe es por lo que hace, pero nosotros recibimos ese mérito por el valor que recibimos de recibir la gracia de Dios, porque Él la ha derramado a las personas. Ahora bien, la palabra gracia también proviene del griego chresteuomai,
Está medio raro, ¿verdad? El griego, pero por ahí va. Chresteuomai. ¿Qué significa? Esta palabra significa, su significado es que es actuar benevolentemente y con benignidad. Benevolentemente y con benignidad. Es decir, la palabra gracia nos muestra la bondad y la benignidad de Dios. Eso es lo que nos muestra la bondad y la benignidad de Dios. Ahora, por ahí hemos estado estudiando en nuestro grupo de conexión el fruto del Espíritu, y podemos saber que la benignidad es una cualidad unilateral. ¿Qué significa unilateral? Que es para todos, ¿sí? La gracia de Dios es para todos. Entonces, cuando hablamos de la gracia, podemos darle un concepto. ¿Y qué concepto podemos dar de la gracia? Escuchen bien esto. La gracia de Dios es el poder y el favor de Dios para amarnos inmerecidamente, debido a su paciencia, a su amor, misericordia, benignidad y bondad. Y estas cualidades Dios las deposita en todos aquellos que rinden su vida a Él. Ahora la pregunta es, ¿por qué me ama el Señor entonces? Porque un Dios santo, santo, santo ama a un hombre que es tan pecador, a un hombre que es pecador, pecador, pecador y pecador. ¿Por qué me ama a mí entonces el Señor? Porque si Él es un Dios santo, ¿por qué se fijó en mí? Y la razón más poderosa porque Dios me ama es porque Dios es amor. Punto. Dios es amor. Y Dios nos ama porque esa es su naturaleza divina. Él es amor. Pero escuchen bien esto. Hemos escuchado el concepto de que Dios ama al pecador, pero aborrece ¿qué? Su pecado, ¿verdad? Pero para que el pecado pueda cometerse, ¿qué se necesita? Un agente. Y el agente somos nosotros. Nosotros somos los que pecamos por nuestro deseo de pecar, por nuestra concupiscencia, porque queremos hacer, muchas veces somos seducidos a hacer el mal. Por eso es que pecamos. Por eso es que no simplemente Dios aborrece el pecado, también aborrece al pecador si no se arrepiente y se convierte de sus malos caminos. Entonces podemos decir que Dios no nos ama tal y cual somos, sino que Dios nos ama por lo que podemos llegar a ser en Él, en su gracia. Porque aún en la condición en la que nos encontramos, Dios pone sus ojos en nosotros y Él mira lo que Él va a hacer a través de ti por medio de su gracia. Por eso nos ama el Señor. Y una de las cosas importantes que debemos entender, que Dios nos ama porque también nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y esta palabra de imagen y semejanza es algo que debemos entender. No significa que Dios nos hizo que Dios sea como nosotros. Tiene cabezas, tiene pies, tiene manos, tiene brazos, tiene todo. No, eso es un simbolismo. Dios nos ama porque ha puesto en nosotros sus leyes morales. Dios nos ama porque ha plasmado en nuestras vidas las leyes morales de Él, de tal manera que nosotros podemos distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ha puesto su ley moral en nosotros. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, tú te das cuenta cuando estás haciendo algo indebido o cuando estás pensando en hacer algo indebido. Lo estás ya planeando. Tú sabes que Dios te está hablando a tu mente, a tu corazón, y te está diciendo: no hagas eso, por medio de ¿dónde? De la gente de la conciencia. Por eso es que Dios en su gracia nos ama. Y nos ama ¿por qué? Nos ama porque Él sabe lo que puede hacer a través de nosotros por medio de su gracia. Ahora, ¿cómo podemos crecer en la gracia? Si la gracia de Dios ya ha sido derramada en nuestros corazones. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos habla de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Que la gracia tiene varias formas. La gracia de Dios tiene varias aristas.
Y tenemos que crecer en esas multiformes gracias de Dios. Tiene varias aristas y tiene varias formas de que nosotros podemos crecer en la gracia. Entonces, una persona, escuchen bien, que tiene una gracia natural, ¿cómo es? Una persona que tiene una gracia natural te cae bien a la primera vez que tratas con él. Como que esta persona tiene algo, no sé, pero al momento de tratar con ella me cayó bien a simple vista. Tiene una gracia especial, no la conoces, pero te cae bien. Esa es una gracia natural muchas veces que la gente tiene. Pero una cosa es la gracia natural del hombre y otra cosa es la gracia que Dios deposita en el hombre. Vierte su gracia. Una cosa entonces tenemos que entender de que Dios, por medio de su gracia, establece un orden en el mundo. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues debemos de distinguir lo que es la gracia común y la gracia salvadora de Dios. Dos cosas muy distintas. Yo quiero que usted se lleve algo, que usted aprenda en esta tarde noche, algo importante acerca de la gracia. Veremos ahora lo que es la gracia común y la gracia salvadora. ¿Qué es la gracia común? Bueno, la gracia común, y escuchen bien esto, es la gracia de Dios por la que Él concede a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. La gracia común es la gracia de Dios por la cual Él concede innumerables bendiciones a las personas que no son parte de la salvación. La palabra común, ¿qué quiere decir? Que es normal, es para todos, es común, ¿sí? La gracia, esa gracia es para todos, es una gracia común. Y entonces no está limitada solamente a los creyentes o a los elegidos. Esta gracia común es para todos, para buenos y para malos, para todos, ¿entiende? Ahora, la distinción entre la gracia común y la gracia de Dios que lleva a las personas a la salvación comúnmente se le llama gracia salvadora. Y eso es muy distinto a la gracia común. Ahora, no quiero que se me confunda. No es que existan dos clases de gracia. Es una sola clase de gracia. Solamente que se manifiesta al mundo de distinta manera. De distinta manera. La gracia común de Dios, por ejemplo, en el ámbito físico. La gracia común de Dios en el ámbito físico. Mira, todos estamos vivos, todos vivimos, ¿sí o no? Usted respira, ¿sí o no? A ver, respire. Ahora sáquelo. Si se da cuenta, todos tenemos ese regalo de parte de Dios, el oxígeno, tanto buenos como malos. Usted se pudo haber hecho un pleito el día de hoy con sus hijos, con su esposa, con alguien, ¿verdad? Que antes de venir a la iglesia, pero aún con todo y eso, gracias a la gracia común de Dios, usted sigue respirando por la gracia común de Dios. Este mundo, en este mundo, la tierra no siempre produce espinos, no siempre no todo es desierto en esta tierra, ¿verdad? Sino que gracias a la gracia común de Dios, que es para todos, esta tierra también produce frutos, produce materiales necesarios para la supervivencia humana. Y eso es para todos, no solamente para los creyentes, para los elegidos. Es gracias a la gracia común. Porque dice la palabra de Dios que nos enseña que el sol, dice que el sol sale para todos, buenos y malos. Para todos sale el sol. Mateo 5, 44 y 45 dice que Dios hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Gracias a la gracia de Dios. Ahora, esto es en el ámbito físico. En el ámbito intelectual, escuchen bien esto. En el ámbito intelectual podemos saber que Satanás es el padre de la mentira y que él pretende que la gente esté engañada para poder resaltar la maldad en esta tierra. Me decía hace un rato una de mis hijas,
papá, dice, ¿es cierto que en estas fechas hay muchas malas vibras? Porque pues viene Halloween y todo eso. Le digo, no es que haya malas vibras, sino que en estas fechas resalta la maldad del corazón del hombre por querer servir a alguien que los mantiene en una mentira. Pero así como hay gente que está perdida en ese falto de conocimiento, hay gente que es muy inteligente. Hay gente que Dios ha levantado en este mundo, que permite que se levanten y que hacen grandes aportaciones a la humanidad. Y esto es gracias a la gracia común de Dios. Fíjense bien, la gracia común de Dios les da el sentido a las personas de que Dios existe. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los grandes pensadores decían lo siguiente. Aristóteles decía, todo lo que es movido por algo, decía Aristóteles. Como que algo lo mueve, como que algo no entra en la ecuación. Todo este mundo fue creado por alguien. Algo lo creó. Algo está detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque la gracia común les da un sentido de la existencia de Dios. Immanuel Kant, un filósofo también que negaba la existencia de Dios, él decía lo siguiente: no conocemos nada de Dios, sin embargo, nuestra máxima moralidad nos redirecciona a Él. Fíjense nada más. La moralidad que Dios ha sellado en tu corazón gracias a la gracia común. Tenemos un Charles Darwin, el padre del evolucionismo. Él decía: yo veo en general un diseño inteligente en la naturaleza que no es causal, no es por casualidad, pero en el detalle se me escapa. No sé por qué no encuadra. Hay algo que hace falta. Hay un vacío ahí que no puedo completar el rompecabezas. Hay algo que se escapa ahí. No es causal, no es casual. Y esto es gracias a la gracia de Dios, porque ellos pueden recibir y entender que hay un Dios, y ese vacío existencial es el que tiene el hombre y se llama Jesucristo, el único que llena ese vacío en el corazón del hombre. Blaise Pascal decía, un hombre que se dedicó posteriormente se dedicó a la teología. Este es el padre de las físicas, de las matemáticas, de la estadística, de la probabilidad. ¿Qué decía Blaise Pascal? Decía: es mejor apostar por creer en Dios que no hacerlo. Ustedes recuerdan algunas ilustraciones de esto, tal vez en las redes sociales se lo han encontrado. La persona que no cree en Dios, si el día que muera y no cree en Dios, si Dios no existe, pues no ganó nada, pero si existe, habrá perdido todo. Entonces, la gracia de Dios es la gracia común de Dios es aquella que les da un sentido a cada uno de ellos de la existencia de Dios. Tenemos a un Stephen Hawking. Él negó la existencia de Dios, era ateo, pero creía que el hombre puede a través de la ciencia comprender todo el universo y llegar a conocer el pensamiento de Dios. Todos estos hombres fueron atraídos por la gracia común de Dios para que Dios se revelara a ellos. Por eso en Romanos capítulo 1, ponme Romanos capítulo 1, versículo 19 y 21, ¿qué nos dice? Fíjense lo que nos dice Romanos. Dice: porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente como visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa de que Dios existe. Y esto es gracias a la gracia común de Dios. Mire, ¿sabe por qué está usted aquí en este lugar? ¿Sabe por qué usted ha venido a este lugar? Porque la gracia común lo atrajo. Así como estos hombres decían: hay algo que se nos está escapando, hay algo que no encuadra en la ecuación, hay algo que nos hace falta, hay algo que tiene que llenar este vacío, esta duda, y ese es Dios.
Así tú y yo, por eso estamos aquí, porque en un momento de nuestra vida supimos que teníamos una gran necesidad, que no lo llenaba el mundo, que solamente lo llenaba Jesucristo, y la gracia común de Dios nos atrajo a Él para que Él virtiera su gracia salvadora en nosotros. Amén. Ahora bien, la gracia común de Dios también se manifiesta en el ámbito moral. Dios también, por su gracia común, refrena a las personas, escuche bien esto, para que no sean todo lo malas que pueden llegar a ser. Dios, por su gracia común, refrena a las personas para que no puedan hacer todo lo malas que pueden llegar a ser, que vayan a llegar a ser más diablo que el diablo, como dice nuestro pastor Rafael, ¿verdad? Uno que es más diablo que el diablo, dice. Pues la gracia común de Dios refrena eso en los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre se detiene por la conciencia que Dios plasmó en él. Recordemos que la conciencia es el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que luchamos con el hacer y no hacer el mal. Esa es una lucha y una batalla que tenemos todos los días, todos los días, todos los días. Esa batalla no la pelea Jesús y Satanás como muchos nos los han vendido, ¿verdad? ¿Han visto la imagen del diablo así fuerte y en una imagen en un póster, y está Jesucristo del otro lado también peleando esa lucha? El yin y el yang. ¿Se acuerdan de eso? Tradiciones orientales, que es la batalla entre el bien y el mal. Esto no existe en la realidad espiritual. Dios está por encima de Satanás, porque Satanás es un ser creado. La criatura no se puede poner al tú por tú con su creador. Amén. Es como si tú hicieras un monito de papel, de plástico, plastilina, lo que quieras, y que haz de cuenta que simbólicamente le das vida. Y ese monito, ese papel, se quiere poner al tú por tú. ¿Con quién? Con su creador. No está a su nivel. No puede estar a su nivel. El creador es más que él. Por lo tanto, no hay un yin yang, no hay una pelea entre el bien y el mal. Jesucristo está por encima de Satanás. Pongamos las cosas en su lugar. Los que sí tenemos problemas con la maldad somos nosotros. Porque la gracia común en el ámbito moral, Dios refrena a los hombres para que no desarrollen su maldad a toda su expectativa, en su totalidad. Y para eso les puso la conciencia, imprimió en nosotros su moralidad. ¿Está aprendiendo algo? Esa es la gracia común de Dios. Y eso es para todos. Ahora bien, hay mucho que explicar acerca de la gracia común de Dios, entre otras áreas, por ejemplo, en lo creativo. Escuchen bien esto. En el área creativa, el día de ayer estábamos en un convivio con algunos hermanos. Y en el área creativa, escuchen bien esto, Dios permite grandes capacidades en los círculos artísticos y musicales. Ayer que estábamos en un convivio con algunos hermanos, estábamos viendo algunos conciertos que nos llamaron la atención, de personas que tenían una voz increíble, hermanos. Ustedes han escuchado tal vez algunos cantantes que tienen una voz increíble, que dicen: qué bárbaro, cómo canta esta persona, qué voz tiene, qué don tiene. Hasta uno lo dice, el don que tiene está sorprendente. Pudimos ver gente, muchachos, un jovencito que, Dios mío, en esa cosita está toda esa voz. Y pues sí, es sorprendente lo que hace. Hay gente que es buena para dibujar y pintar. Por ahí el día de ayer yo me di cuenta que en nuestro grupo, no hombre, hay una persona que tiene ese talento Picasso abstracto. Y no nada más ella, también todos ahí salimos con nuestro Picasso. No, Van Gogh, Da Vinci, Picasso se quedan pero con la boca abierta, porque tampoco sabrían qué cosas estamos dibujando, ¿verdad? Pero todos ellos, escuche bien esto, gracias a la gracia común, Dios les da ese talento. No se lo da a Satanás.
No es de que, es que hicieron un pacto con el diablo y el diablo les dio ese talento para poderlo hacer. No, Satanás no es dueño de nada, no le pertenece nada. El único que da es Dios. Y ese talento, de esa voz, de esa expresión artística, de ese arte que él tiene, es porque la gracia de Dios se lo permitió y es Dios quien se lo dio. Lo que él haga con ese talento, algún día él va a dar cuentas delante de Dios. ¿Qué hiciste con el talento que yo te di? Porque todo lo que Dios nos da, la gracia que él vierte en él, es para la gloria y para la honra de Dios. De tal manera que si tú eres bueno en algún arte, en algún arte, tal vez eres bueno para cocinar, tal vez eres bueno para servir, tal vez eres bueno para hacer muchas cosas, lo que Dios te ha permitido que tú realices es para su gloria. Tenemos un dicho que dice: el que no sirve, ¿cómo va? El que no sirve, no sirve, dicen algunos, ¿verdad? Pero tenemos que cambiar ese concepto. Tenemos que entender que el que no sirve se le tiene que enseñar para que pueda servir. Entonces, la gracia de Dios nos enseña que todo proviene de Él. Ahora, la gracia común de Dios también se expresa en el área social. Escuchen bien esto. La gracia de Dios es evidente en las estructuras y organizaciones de la humanidad. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Cuántos casados hay aquí? Levanta la mano, pues, que se vean que todavía está feliz, aunque su cara diga lo contrario. ¿Tú por qué te vas a casar, verdad? Espérate 5 años. Debes estar más feliz todavía. ¿Qué sucede cuando nos casamos? ¿Se acuerdan cuántas hojas firmaron? Ya ni se acuerdan, ¿verdad? Porque quedaron bien amarrados. Bien amarrados quedaron, una y otra y otra y otra hoja. Y bueno, juez, licenciado, ¿por qué tanta hoja? Por si se arrepiente, ya está bien firmado, está bien amarrado aquí. La gracia común de Dios en el área social permite las estructuras sociales y organizaciones. ¿Para qué? Para protección de las personas. De tal manera que si tú te quieres separar de tu esposa, te va a costar. Te va a costar. Me decía mi hija, me echó una adivinanza a mi hija: papá, ¿tú sabes cuál es el juguete más caro? Si Ken, dice, si la Barbie soltera o la Barbie divorciada. Le digo, no sé, dice. Pues la Barbie divorciada. ¿Por qué? Porque trae el carro de Ken, la casa de Ken, el terreno de Ken, la cuenta de Ken, y todo lo de Ken se le quedó a ella. Es la que vale más, dice. La gracia común en el área social protege. ¿Por qué? Porque fíjense bien, en el área social Dios estableció el gobierno. Y el gobierno es la autoridad que Dios estableció en el mundo. Y toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Romanos 13:1. Romanos 13:1 nos habla acerca de que toda autoridad ha sido, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Gracias a la gracia común de Dios. Esto es para todos, creyentes y no creyentes. De tal manera que, fíjense bien, de tal manera que el gobierno, escuchen bien esto, el gobierno es un regalo de Dios. El gobierno es una dádiva de Dios para la humanidad en general, porque fue establecida por Él. Porque el gobierno, hermanos, es un aparato que imparte justicia y castiga al malhechor. El gobierno, hermanos, las leyes humanas, las fuerzas, la fuerza policial y los sistemas judiciales son un poderoso disuasivo de las acciones del mal. De tal forma que si alguien está cometiendo algún delito y escucha que viene la policía, ¿qué hacen? Corren, se esconden, porque saben que hay una autoridad que los va a someter.
que hay una autoridad que va a poner un orden, y eso es gracias a la gracia común de Dios. Dios ha establecido un orden en este mundo gracias a su gracia. Y así podemos seguir hablando. Les voy a dar otro dato. En el ámbito religioso, la gracia común de Dios también se ve en el ámbito religioso. La gracia común de Dios trae, escuche bien esto, trae algunas bendiciones a los incrédulos. La gracia común en el ámbito religioso trae algunas bendiciones a los incrédulos. Recuerde usted que en el ministerio terrenal, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, dice que le traían a muchos enfermos, ¿sí o no? Para que fuesen sanos por él. Les traían a muchos enfermos y él los sanaba. ¿Qué nos dice Lucas? Ponme Lucas capítulo 4, versículo 40, creo es 4:40, ¿verdad? Sí. Dice que al ponerse el sol, dice, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué hacía? Les preguntaba si era cristiano, les preguntaba si habían orado, les preguntaba si se habían arrepentido, les preguntaba si habían ido a la iglesia, les preguntaban si eran de alguna otra religión. ¿Qué hacía? Los sanaba. Aun cuando ellos no hubiesen estado de acuerdo que él era el Mesías, él lo sanaba. La gracia común en el área religiosa es aquella que Dios imparte bendiciones aún a aquellos que no son creyentes en él. O sea, Jesucristo no quería que, no pretendía que ellos estuvieran de acuerdo que él era el Mesías, mas sin embargo, por su gracia común que era para todos, su amor derramado en todos, ellos recibían una bendición y un favor inmerecido de parte de Dios. Gracias a la gracia común de Dios. Ahora la pregunta del millón: ¿responde Dios las oraciones de los incrédulos? ¿Responde Dios las oraciones de los incrédulos? Cuando le van allá a rezar a Papachucho, ¿responde Dios las oraciones de los incrédulos? Cuando van y hacen ciertas, ¿cómo les llaman? Mandas, ¿verdad? Unas mandas. Cuando hacen algunas situaciones que dicen, es que yo le recé, o yo le pedí, o yo le dije a tal santo de su devoción. ¿Responde Dios las oraciones de los incrédulos? ¿Responde Dios? Y si algunos dicen, no, pero algunos son sanados, algunos sus peticiones son atendidas, algunos de ellos su clamor es atendido. ¿Responde Dios la oración de los incrédulos? Escuchen bien esto. Gracias a la gracia común de Dios, Dios puede conceder esas oraciones. Gracias a la gracia común. Ahora escuche bien lo que le voy a decir. Dios no está obligado a contestar sus oraciones, ni comprometido a contestar sus oraciones de ellos. Lo que Dios sí está comprometido y ha prometido escuchar las oraciones es de todo aquel que viene en el nombre de Jesús. Pero gracias a la gracia común de Dios, Dios contesta sus oraciones. Por eso es que en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 10, fíjese lo que dice. Dice ahí en Timoteo capítulo 4 versículo 10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Y Timoteo, el sentido de Timoteo en este versículo habla que Dios es Salvador de todos, pero nos habla en el sentido que libra de la aflicción a las personas.
No está hablando de unas que da salvación producto de un arrepentimiento de pecado, sino de una aflicción que está pasando la persona en ese momento, y debido a la gracia común de Dios, Dios contesta la oración a esa persona y la saca de esa situación, pero su gracia común lo atrae hacia Él para que Él pueda recibir la gracia salvadora de Dios. ¿Usted se había preguntado eso? Usted tiene una respuesta el día de hoy. Todo lo que sucede es gracias a la gracia común de Dios, porque la gracia común es unilateral. Unilateral. Todo proviene gracias a la gracia de Dios, y todo es para glorificar a Dios. Así es que, hermano, siéntete privilegiado, porque te tocó lo mejor a ti. Tú fuiste atraído a su presencia para no simplemente conocer su gracia común, sino su gracia salvadora. Tal vez no te sientas una persona con talentos, con capacidades enormes, con habilidades fenomenales, pero una cosa tienes que Dios te ha dado y que nos ha dado a toda la humanidad. ¿Sabes qué se llama? ¿Cómo se llama? Fe. Y se necesita fe para poder creer en el Salvador y que la gracia salvadora de Dios se derrame en nuestras vidas. Por eso dice San Juan en su capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, el privilegio, el poder, la potestad, la potencia de ser llamados como hijos de Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo te digo algo: gózate, gózate, hermano, porque te ha tocado lo mejor de lo mejor. Te ha tocado su gracia salvadora, está aquí. Por eso estás aquí, por eso levantas tus manos, por eso adoras a aquel que vive, por eso glorificas a aquel que te ha dado libertad, verdaderamente una libertad en Él. Aunque algunos a veces dicen: antes, cuando no era cristiano, me iba mejor. Antes, cuando yo no venía a la iglesia, me iba mejor. Ahora que voy a la iglesia, me va peor. Y pues sí, te iba mejor porque abusabas de la gracia común que Dios te había dado. Abusabas de esa gracia para hacer tus negocios chuecos, tus malos tratos, tus cosas por debajo de la mesa. Por eso es que abusabas de todo eso y por eso te iba bien. Pero gracias a la gracia salvadora de Dios, hoy puedes decir que el fruto de tu esfuerzo es gracias a un arrepentimiento genuino que glorifica el nombre de Dios, y todo lo que tienes es gracias a la gracia de Dios. Amén. ¿Está aprendiendo algo? Vámonos, perfilémonos para el final. Diferencias entre la gracia común y la gracia salvadora. Escucha bien esto. La gracia común no cambia el corazón del hombre, porque amerita la aprobación o el favor de Dios, porque todas sus acciones de la gracia común no brotan de fe, sino por conveniencia. Y todo lo que no proviene de fe, dice la palabra de Dios, que es pecado, según Romanos 14:23. La gracia común no transforma el corazón del hombre. Y usted podrá encontrarse gente que es muy buena, hermano. Hay gente que es buena, sinceramente es muy buena. Hay gente que tiene buenos patrones. Muchos de aquí han de tener buenos patrones, buenos amigos. Tal vez encuentren matrimonios que uno dice: caray, ese matrimonio es un matrimonio ejemplar, y ni siquiera van a la iglesia, ni siquiera son cristianos. Y puede encontrarse gente que son ejemplares en ese sentido. Y usted dice: caray, a ese individuo lo único que le hace falta es Cristo en su corazón.
Lo único que necesita es ser cristiano nada más, porque cumple con todas las características. Hasta se comporta mejor que yo. ¿Sí o no? Sea honesto, hermano. Claro que sí. A lo mejor en su casa es la casa que más se grita y las de al lado tranquilos todos. A lo mejor en su casa le anda apretando el pescuezo al marido a la mujer, o la mujer al marido, no sé qué le esté haciendo, ¿verdad? Pero, y de las demás casas nomás están escuchando. ¿Y esos que van a la iglesia? ¿Y esos que son aleluya? Allá en el centro del camino. Ese va a la iglesia que está a un ladito de la Cruz Roja. No, hombre, yo para ir y ser como esos mejor ni voy. Fíjense, yo no soy cristiano y me llevo bien con mi mujer. Yo no soy cristiano y mis hijos son hijos buenos. Yo no soy cristiano y mira, vivimos una vida próspera. Yo no soy cristiano y mira, no necesito. Escucha bien lo que te voy a decir. Lo que te descalifica a ti, los desaprueba a ellos. Lo que te descalifica a ti, los desaprueba a ellos. Porque eso juega en contra de la persona. Aquel que dice, no, es que yo soy bueno, no necesito a Dios, no necesito a buscar a Dios, no necesito ir a una iglesia, porque la gracia común no cambia el corazón de la persona. Es como aquel joven rico, Señor, te voy a seguir a donde tú me digas. Hey, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. No, Señor, ¿cómo voy a vender todo lo que tengo? ¿Qué te pasa? No, cálmate. Mejor de lejitos. Porque cuando la gracia común es invitada a ser partícipe de la gracia salvadora, es cuando tienen que entender que tienen que renunciar a todo lo que ellos tienen, en el sentido del corazón, de un corazón que está perdido en los placeres de este mundo. Eso debemos entenderlo. Lo que te descalifica a ti, los desaprueba a ellos, los condena a ellos. Por eso es que en la gracia común no cambia el corazón. La única gracia que produce salvación es aquella que recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador personal. Si es cierto, tú puedes tener problemas en tu hogar, tú puedes tener problemas con tus hijos, con tu marido, con tu familia, con muchas personas en ese sentido, pero sabes y estás confiando que Dios va a obrar a tu favor, que tienes tu fe depositada en aquel que te ha transformado tu vida, y que aun cuando estás batallando con muchas dificultades, con ciertas situaciones, con ciertos pecados en tu vida, sabes a quién acudir y saber que su gracia te levanta, te restaura y te vuelve a colocar en la posición de hijo de Dios. Por eso Dios le decía a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por la gracia de Dios. Primera de Pedro nos habla del crecimiento de la gracia, y podemos ver que esta no proviene de un conocimiento intelectual creciente. La gracia salvadora de Dios no se da por tener una preparación profesional, hermanos. La gracia salvadora de Dios no se da ni por tener simpatía innata con las personas o por ser buena gente. No se da por leer toda la Biblia, ni por venir a las oraciones, ni por tener alguna preparación teológica. No se da por eso, hermanos. El crecimiento en la gracia de Dios es infatigable. Se da por un creciente aumento de Cristo en mi vida. La gracia salvadora, escuche bien esto, es la demostración práctica del fruto del Espíritu Santo. Por eso es que es una influencia divina. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, el Espíritu Santo influencia, te llena tu vida, y todo lo que haces es influenciado por la guianza del Espíritu Santo para que tú hagas lo correcto delante de Dios. Por eso la gracia salvadora se derrama en nuestros corazones para poder ser guiados por el Espíritu de Dios. La gracia, dice, para crecer en la gracia es necesario pasar por los procesos de formación del carácter del cristiano. Miren, ¿qué es un proceso?
El proceso es un conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Es decir, este vaso que ustedes ven aquí no salió de la tierra siendo un vaso así, ¿verdad que no? ¿Cómo salió? Como un cristal, como una piedra. ¿Y qué tuvo que ser? Tuvo que ser procesada para que pudiese llegar a ser un vaso útil para las personas. Este mueble también tuvo que ser procesado. Este micrófono, muchas cosas tuvieron que ser procesadas para poder ser formadas. Tú y yo estamos siendo procesados para poder ser formados. Escuche bien y repita conmigo: sin proceso no hay transformación. Repita conmigo: aún estoy en el proceso de ser lo que Dios quiere que yo sea. Tú estás en el proceso de ser lo que Dios quiere que tú seas, gracias a la gracia salvadora de Dios. Por eso somos lo que somos, gracias a la gracia de Dios. Amén. Para crecer en la gracia salvadora de Dios se necesitan algunas cuestiones, algunos puntos que les voy a dar rápidamente. Para crecer en la gracia salvadora de Dios se necesita fe. ¿Usted tiene fe? ¿Ha creído en el Señor Jesucristo? Usted tiene fe. Vamos bien, vamos caminando, vamos creciendo, ¿ok? ¿Qué se necesita además de fe? Se necesita arrepentimiento. ¿Se ha arrepentido de sus pecados? Amén. Vamos avanzando, vamos creciendo. ¿Qué más se necesita? Para crecer en la gracia de Dios se necesita perdón. ¿Usted ha sido perdonado? Amén, ¿verdad que sí? Amén. Ahora le cambio la pregunta: ¿usted ha perdonado a aquel que lo ha ofendido? Sí. Vamos creciendo, vamos creciendo. No escuché tantos amenes, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué más se necesita para crecer en la gracia de Dios? Reconciliación. Pregunto: ¿has ido a ponerte a cuentas con aquel que has perdonado? ¿O simplemente dijiste: sí, Señor, lo perdono, le perdono todo lo que me ha hecho? ¿Has ido a reconciliarte con esa persona? ¿Has ido a buscarlo, a reconciliarte con él? ¿O todavía tienes un coraje con esa persona en tu corazón? Todavía hay algo que no te permite acercarte. Lo ves y todavía se te salen las tripas, casi. Y como don Ramón, ¿verdad? ¿Quieres? Dice: Señor, llévatelo, te lo mando. Para crecer en la gracia salvadora de Dios se necesita oración. ¿Cuánto les gusta orar aquí? ¿Cuántos vienen a los martes y los sábados de oración? No me levante su mano, porque yo ya he venido también y he visto. Oración. Sin oración no hay crecimiento. Para crecer en la gracia de Dios, ¿qué se necesita? Restitución. ¿Has regresado aquello que has quitado injustamente? ¿Has buscado a esa persona que le pagaste un mal por bien y has sido injusto con él? ¿Lo has buscado para aquello que tú te quedaste con eso y nunca se lo devolviste? ¿Se lo has restituido? Ahora sí se acabaron los amenes. Por eso es que muchas veces estamos estancados en el crecimiento de la gracia de Dios. Por eso Pedro decía: creced en la gracia de Dios. Para crecer en la gracia de Dios se necesita de conocimiento de las Escrituras. ¿Lees la palabra de Dios? ¿Lees la Biblia? Mira, hermanos, si a veces ni en el TCD leemos, cuanto más la Biblia. Yo, cuando llegué a este punto hace ratito, también estaban como ustedes. No se preocupen, hermano, no habían amenes. ¿Por qué? Porque descuidamos el crecimiento en la gracia.
Y para crecer en la gracia de Dios se necesita la práctica continua del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el fruto del Espíritu Santo es uno solo, no son los, es el fruto. No es plural, es singular, es el fruto. Está hablando de un solo fruto. Es decir, que el cristiano, no se concibe el cristiano que diga decir tengo amor, pero no tengo paciencia para mi hermano. O tengo paciencia, pero no soy manso yo. Si me buscan, me encuentran. El que me dice una cosa, le regreso 3. El que me la hace, me la paga. No. Para crecer en la gracia se necesita la práctica continua del fruto del Espíritu Santo. Amén. De esto hay mucho que decir. Quisiera concluir con algo, ya para irnos a la casa. Recuerdo una historia de un muchacho. Si me ayudas, Pedro, con el teclado. Recuerdo la historia de un muchacho, un adolescente, que en esos tiempos, cuando él cursaba la primaria, estaba por salir de la primaria. Y este muchacho era un muchacho el más inteligente, el más apuesto, el que estaba en la vista de todas las personas de la escuela, el más popular, era el más agraciado, era el muchacho que era la estrellita de la escuela. Entonces dice que cuando la maestra empezó a organizar el baile de graduación, todos aquí salimos en un baile de graduación, ¿verdad? En la primaria se estilaba. Entonces, ¿qué hacía? Dice que los muchachos tenían que escoger a su pareja con quien iban a salir en el baile. Y lo peor que te podía pasar es que te tocara o te escogiera la persona que tú no querías, ¿sí o no? Que no me escoja este, que no me escoja este, que no me escoja este, sobre todo en las mujeres, ¿verdad? Que no me escoja fulano de tal, que no me escoja fulano de tal. Y entre todas sus compañeras había una muchachita llamada María. María no era la niña agraciada o el tipo de niña modelo. Era una niña robustita, tenía un problema en su caminar, cojeaba un poco, no era muy agraciada, tenía problemas en su cara. Es decir, tenía ciertos defectos que la descalificaban en los estereotipos de las personas, en los modelos de las personas. Entonces la maestra, conociendo la situación, se le acerca a Julián y le dice: Julián, te voy a pedir algo. Para el baile de graduación te voy a pedir que elijas a María. Y Julián se le queda: ¿a quién? A María. ¿A María? Sí. Maestra, pero lo que usted me está pidiendo es un suicidio, le dice. ¿Cómo cree que voy a escoger a María si es la que menos queremos escoger todos? Porque literalmente, así le dijo, es la más fea, no tiene nada de gracia. Escoge a María. No, maestra, lo que usted me pide es algo imposible. Escoge a María. No, maestra. Julián, yo sé que tú eres un niño modelo y un niño muy bueno, y yo sé que tu corazón no puede hacer eso. Ay, cuando le dijo eso, Julián dijo: ay, maestra, me dio un gancho al hígado, ¿verdad? Si sabe por dónde entrar, me dice. Por favor, escoge a María. Está bien, maestra, la voy a escoger. Nada más le voy a pedir un favor, maestra. ¿Qué pasó? Póngame al último de la fila, que yo sea el último que vaya a pasar, dice. Porque de esa manera todos van a pasar y nadie va a escoger a María, y a mí me va a quedar la última opción, y se va a ver como que no tenía opción de escogerla a ella. Así que se va a ver como que no hay ningún problema, que hice un acto benevolente. Ahí está bien. Agarran y se forman todos los niños, y las niñas dentro del salón estaban esperando quién las iba a escoger. Y entre todas ellas estaba María. La niña, esa niña estaba en el pupitre, viendo su pupitre, no alzaba la vista porque sabía que ella no tenía nada especial como los tenían las demás. Y cuando todos los niños estaban formados, Julián estaba hasta el último.
Y cuando iba a empezar a seleccionar las parejas, se para la maestra enfrente de todos y le dice: Julián, ven al frente. Ven al frente, Julián. Y el Julián, ¿en qué quedamos? Ven al frente, Julián. Y Julián viene al frente, se pone al frente, y es cuando le dice: Julián, pasa y selecciona tu pareja. Y cuando entra Julián, todas las niñas se le quedaron viendo. Es el más popular, es el niño más apuesto, es el más inteligente, es el que todas quieren pues con él. O sea, era el mero mero pues. Y cuando entra Julián, todas se ponen así atentas a ver a quién va a escoger, a quién va a escoger. Y entre todas ellas, María estaba callada, María estaba viendo para otro lado, ella sabía que no era ella. Y cuando Julián dice: te escojo a ti, María, te escojo a ti, María. Y cuando dice eso, todos se quedaron así: ¿qué? ¿A María? Si María no tiene nada de bueno. Y cuando ve María que dice: te escojo a ti, escucha, María se levanta del pupitre, levanta su cara: ¿soy yo? Sí, a ti, te escojo a ti. Y una sonrisa invadió su cara de felicidad, que se levantó de esa silla, tomó el brazo de Julián y salió caminando de ese salón como si fuera una princesa ella. Yo te quiero decir algo. Esta es la buena noticia del Evangelio. Estas son las buenas nuevas del Evangelio, hermanos. Que Dios, siendo un Dios santo, puro, sin mancha, aún en esa santidad, Él pudo mirar dentro de todas las opciones que había en este mundo, dentro de todas las personas que habían de este mundo, y Él decidió poner la mirada en ti. En ti. Tal vez tú no tenías nada bueno, tal vez tú no tenías nada que valiera la pena, tal vez tú no tenías nada, no te calificaba nada, pero Dios puso su mirada en ti. La locura de la palabra de Dios, del amor de Dios, puso su mirada en ti. Él dijo: te elijo a ti, Rafa, te elijo a ti, Julia, te elijo a ti, Alberto, te elijo a ti, te elijo a ti, Rufino. Tal vez no tenías nada bueno, tal vez tu vida era de lo peor, no calificabas, pero su gracia te calificó a ti. Y su amor se reveló a tu vida. Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 16, dice: ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen los unos a los otros. Es verdad, Dios te vio a ti, pero tú el día de hoy que estás aquí, tú tienes la opción de decidir, de recibir la salvación, de decir: Señor, también gracias porque me has elegido. Gracias por tu gracia, Señor. Cierra tus ojos en esta noche. Cierra tus